Hola, buenos días. Entonces, en esta sesión, este video va a ser cortico y en esto lo que vamos a intentar entender es algo acerca del estudio de los ángulos, que más que entenderlo es recordarlo un poco. Se recuerden que si nosotros tenemos dos líneas paralelas, digamos esa y esta, y sobre esta una línea que las corta de manera oblicua, entonces aquí tenemos unos ciertos ángulos que se están formando. Entonces, tenemos este ángulo en naranja y bueno, por ejemplo, ese ángulo en naranja y este ángulo en café. Recuerden ustedes, además de eso, que si dos líneas se intersectan de manera perpendicular, entonces este angulito que se forma en la intersección, tanto el lado derecho como el del lado izquierdo, son ángulos rectos y tienen una medida de 90 grados, pues para tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué lo nombro acá? Porque no lo voy a nombrar en el primer dibujo que hicimos, en este que está acá. Entonces, vamos a hacer un estudio sobre estos ángulos, y no sobre un estudio, sino a hablar de unas cosas que se establecieron por allá hace muchos años. Entonces, vean lo que pasa acá. Si tomamos esta línea L1, llamémoslo, y esta llamémosle M1, esa línea M1 y M2 se intersectan en este puntico que también pinto de azul. Los cuatro ángulos que se forman aquí va a tener una relación muy importante. ¿Basada en qué? En que el ángulo completo, el ángulo giro, va a tener una medida en grados sexagesimales de 360, en radianes de 2pi radianes, ¿no? Entonces, lo que vamos a tomar aquí importante es que los ángulos opuestos por vértices entre dos líneas rectas que se están cruzando es que van a ser iguales. Se va a decir que son iguales porque son opuestos por el vértice, tanto este como este. Y lo mismo pasa con el que pintamos de color café. Este ángulo que está acá y este ángulo son opuestos por el vértice y por tanto van a ser ángulos iguales. Listo. Entonces esos ángulos son iguales y deben satisfacer ¿qué? Por ejemplo, si sumamos los dos ángulos de arriba de L1, entonces, ¿qué es decir? El ángulo naranja y el ángulo café, la medida de ese ángulo va a ser de la mitad del ángulo de 360 grados, medido en grados sexagesimales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si tomamos el ángulo amarillo y el ángulo café, los dos juntos nos van a medir 180 grados, la mitad de 360 grados. Cuando dos ángulos se suman y dan 360 grados, se dice que los ángulos son suplementarios. Voy a poner simplemente suplementarios. Y bueno, eso por una parte. La otra cosa importante para ver es que, bueno, si nos paramos ahora en la intersección de L2, llamémosle a esta línea L2, la de abajo, la que es paralela a L1, y estudiamos un poco la intersección sobre la línea, la intersección de L1 con M1, lo que vamos a tener aquí es que los ángulos amarillos arriba son iguales a los ángulos ángulos amarillos de abajo. Básicamente es porque, por ejemplo, este ángulo, que el primero que pintamos amarillo, voy a pintarle, no sé, a ver cómo para indicarle una rayita por acá. Este ángulo y este ángulo son ángulos correspondientes, dado que las dos líneas son amarillas y la correspondencia está dada por esa igualdad. Y dado que son este ángulo amarillo que es de abajo, que tiene la línea verde, con el que acabo de dibujarle la línea verde, son opuestos por el vértice y también son iguales, y por tanto ese vendría siendo igualito al de acá abajo, dado que son iguales porque son opuestos por el vértice. Y la misma justificación tendríamos para estos dos ángulos faltantes de la intersección de la línea L1 con M1. Entonces tendríamos exactamente lo mismo. Luego, si dos líneas son paralelas y una línea los cruza a las dos paralelas, entonces bastaría simplemente estudiar una de las dos intersecciones, dado que esto que acabamos de mencionar, pues ya se tendría. Entonces, ¿para qué o cuál fue el objetivo de estudiar esto de acá? Después de este video, primero, saber qué son ángulos suplementarios, ¿no? ¿Qué significa que dos ángulos sean suplementarios? Pues bueno, nos basamos en lo que ya dije. Supongamos que el ángulo café se llama alfa, o es la medida del ángulo café, y la medida del ángulo amarillo, llamémosle gamma. Bueno, entonces, son suplementarios y cuando los sumemos, esos dos ángulos nos den exactamente
180 grados. O el correspondiente es 180 grados en radianes, ¿no? Pero de momento dejémoslo así, 180 grados. Si dos ángulos, en resumen, si dos ángulos se suman, la medida de dos ángulos es sumada y esa medida nos da 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios. Perfecto. Ahora, esa es la primera parte, el objetivo de la primera parte de este video. No, la primera parte, a ver, el primer objetivo de este video, mejor así. Ahora vámonos para este de acá. Ya habíamos mencionado cuando un ángulo se dice que es recto, ¿no? Cuando su medida en grados hexadecimales es 90 grados. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, trazamos esta línea roja que parta el ángulo en 100, bueno, que parta el ángulo de los 90 grados en dos partes, ¿no? Bueno, en dos partes, no tienen por qué ser iguales, simplemente en dos partes. Entonces miren que aquí surgieron dos ángulos más. Este, que no sé, llamémosle A, y este otro ángulo, que llamémosle B. Ahora, si sumamos esos dos ángulos que tenemos, pues tenemos el ángulo recto, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, cuando cogemos dos ángulos y los sumamos y nos dé el equivalente al ángulo recto, que en grados hexadecimales sería 90 grados, entonces vamos a decir, en ese caso, que los ángulos son complementarios. Es decir, si el ángulo A, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B nos dan en 90 grados, ¿no? Medidos en ángulos hexadecimales, entonces vamos a decir que estos ángulos son complementarios, para tenerlo en cuenta. Y bueno, esa era la idea de este video tan corto. ¿Cuántos dos ángulos son complementarios? Cuando al sumarlos nos da 90 grados. Cuando dos ángulos son suplementarios, pues cuando al sumarlos nos den 180 grados. Entonces, eso era todo por este video. Espero que haya sido de mucha ayuda y nos vemos en clase, muchachos. Muchas gracias.